Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenos días. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Y para los que no me conocen, vengo laborando con la ingeniería de sistemas más de 25 años, como docente más de 20 años y como máster en la parte de las bases de datos relacionales más de 8 años. Bueno, el siguiente punto que vamos a empezar a tratar en este video que se desarrolla, se emite, se conduce y se locuciona por mi persona bajo el título de Bed Project número 021, tiene como tema principal empezar lo que es la apertura para el trabajo de los usuarios. En los anteriores videos se tuvo que hacer una serie de anotación, de conceptos muy importantes que era vital plantearlos aquí para que en este momento, ahora, en este video que vamos a hablar de eso, ya todo se encuentre netamente montado en ese conocimiento para que usted allí, tanto el amigo como la amiga, lo pueda captar, lo pueda entender. Si ustedes recuerdan, por allá en anteriores videos, ¿sí? Ya llevamos en este momento 20 videos ya construidos y este es el 21. Y esta es la entrega número 1 con función a la parte de los usuarios, porque lo primero que estábamos haciendo era haciendo una construcción de la maqueta. Bueno, yo tomo la referencia para mí en concepto de la construcción de la maqueta. Bueno, yo lo tomo como algo así como un preparatorio, algo así como empezar a montar como los rieles, digámoslo así. Y para mí era importante transmitirles a ustedes algunos conceptos de programación que son vitales y necesarios para lo que vamos a hablar acá. Entonces, les decía, en anteriores videos habíamos hablado del tratamiento del error. Entonces, resulta que para lo que vamos a empezar a construir acá, que es la parte de los usuarios, hay un error importante que tenemos que tratar. El nombre de ese error es el 2108. El error 2108 es un punto que acostumbra a salir en Access cuando no hemos aún guardado el registro, pero estamos intentando encontrar algo de historia dentro de la tabla, dentro de esa base de datos, a ver si existe. Vamos a poner un caso. Si, por ejemplo, una persona está dando de alta un usuario, o se está dando él como de alta como usuario, y escribe un código, y resulta que ese código aún no se guarda, o sea, aún no se actualiza en la base de datos, de todos modos es necesario que el proceso rastree dentro, internamente, ese valor que se está incluyendo, aun cuando no se ha guardado, que lo rastree, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros usamos el término de lookup, eso es para cuando ya existe, es para cuando uno dice el dato ya se encuentra incluido, pero cuando el dato no está aún guardado, aún salvado, necesitamos tener una herramienta que nos permita verificar que el dato que estamos incorporando no existe y que si existe, pues que nos lo diga en una pantallita, hey, ese usuario ya existe y está con el nombre tal, o simplemente el usuario ya existe, como para que nosotros no cometamos el error de estar incluyendo un valor repetido, un valor duplicado. Entonces, tenemos dos puntos aquí. Hay un campo que se llama el campo usuario, y el campo usuario nosotros lo podríamos definir como tipo dato texto corto para escribir números o letras, pero también lo podríamos escribir como un tipo dato entero largo, es decir, apuntando que el entero largo es un número bastante grande, ¿sí? Bastante grande, y que por ende ese numerito va a quedar ahí situado, que en este caso puede ser
la cédula de ciudadanía, puede ser el pasaporte, puede ser la cédula de extranjería, puede ser la tarjeta de identidad, bueno, hasta ahí, pensamos hasta ahí, porque pues más allá abajo, no, porque se entiende que por cosas aquí coherentes la persona está trabajando con una aplicación que relativamente la persona tiene los mínimos conocimientos, bueno, en plano de un bachiller, ¿no? Un bachiller, o un poquito menos de un bachiller, por allá del grado séptimo, ¿no? Que ya tienen un tanto más de entendimiento en la cosa, a no ser que nos encontremos con un niño superdotado, súper inteligente que lo comprenda esto muy bien. Pero ya, entonces surge que cuando se toma el usuario, si este es tipo de dato texto corto, entonces tendrá que tener una expresión que tiene que ver con contar. Entonces, cuando se habla de contar, pues tiene que tener varios mecanismos, 3 mecanismos para empezar, que son, uno, el campo, que se va a referir, en este caso, el usuario. Otro, el dominio, es decir, dónde reside el campo, en este caso, tabla o consulta, pero más exactamente, una tabla. Y 3, un criterio, donde el criterio obviamente está presente el dato que esté allí siendo guardado, siendo almacenado, que puede ser un texto corto, o sea, un dato alfanumérico o un dato numérico, ¿de acuerdo? Un dato numérico que podría ser definido de varias formas por sus diferentes tipos de formato, ¿no? Porque podría ser doble, podría ser simple, podría ser currency, podría ser entero, entero largo, podría ser un byte, pero bueno, aquí básicamente lo que queremos tratar de plasmar es un entero largo o un tipo dato texto corto. Y en cuanto al tratamiento del error, como lo vimos en uno de nuestros anteriores videos, hablamos de on error go to, ¿sí? On error go to, y le dábamos un nombre a nuestro tipo de error si se presentara. Entonces hablamos también de manejar un flujo condicional con base en el error. Entonces recuerden ustedes que nosotros tratamos dos tipos de error, ¿no? El error 6, que habla sobre el desbordamiento, cuando tenemos nosotros lo siguiente, hemos declarado un tipo de variable que tal vez no se ajusta en características al dato que se está queriendo capturar. Y por eso nos bota ese error, el error 6, que siempre será un error de desbordamiento. Y el error 13, cuando los tipos de datos no coinciden. Tipos de datos no coinciden. 13 es cuando yo digo, por ejemplo, está prescrita la variable como numérica, pero yo llego y meto un dato alfanumérico. Y ahí entonces inmediatamente brota el error. Es error 13. Ahora bien, vamos ahora a puntualizar el otro error, que es el 2108. Entonces el error 2108 simplemente es un error que se va a generar en el sistema de Access porque el dato aún no se ha guardado. Y como el dato aún no se ha guardado y necesitamos chequear, entonces que él chequee sin antes estar guardado el dato, lo chequee, ¿no? Como para revisar, hey, mira, ese dato ya lo encontramos en una tabla, pero aún no se ha guardado. Pero nos da la posibilidad de que como aún no se ha guardado, entonces yo pueda tomar uso de ese código, de ese usuario, ¿sí? Sin tener que llegar al punto de hacer una duplicación del dato. ¿Listo? Bueno, amigos, eso es entonces. Entonces, para este concepto yo traigo al escenario un fichero de Word donde se encuentra plasmado todas las sentencias que podríamos nosotros enunciar en ese término que dice antes de actualizar, ¿sí? Antes de actualizar. Y ahí, pues entonces, esa parte es la que voy a entrar a explicar. Entonces, vamos al cuento. Bueno, entonces, lo primero, yo voy aquí a cargar ese fichero y les explico rápidamente cómo está estructurada la sentencia para el caso que vamos a tratar. Este fichero, obviamente, yo lo transmitiré en la descripción de este video 21, la transmitiré para que ustedes puedan descargar con el enlace que yo les suministre, puedan descargar ese archivo y lo puedan ustedes ver bien y lo puedan tomar en uso para que lo puedan aplicar a BetProject. Bueno, entonces, es así. Entonces, el fichero
tiene que ver con el término de, bueno, código private subusuario, así se llama el nombre de este fichero. Aquí como tal el fichero pues no tiene ningún indicio ejecutable, nada, solamente es como un elemento a nivel de comentario. Es para que podamos entender bajo la explicación que les voy a continuación suministrar, que ustedes puedan observar cómo el manejo se va dando y por qué la razón de haber hablado antes, de haber hablado previamente del concepto del error, justamente para que aquí, con esta información, lo podamos entender. Bien, entonces lo primero, nosotros tenemos en principio que hay un campo llamado usuario. El campo usuario va a ser llevado en una línea en su evento a razón del uso de una propiedad que se suma en los eventos llamada before update, donde before update es simplemente una instrucción que llama diciendo antes de actualizar, así se llama este término. Entonces private sub usuario raya al piso before update, lo que quiere decir es que ese control que se llama usuario va a tomar en uso ese before update, ¿sí? Y después de que el before update se activa, entonces dentro del private sub, que es la rutina, ¿no? Que es netamente un procedimiento de evento, lo que va a hacer es darle un cauce, un camino al on error go to. Entonces, aquí el on error go to le pondremos un nombre especial. Entonces vamos a ponerle usuario, raya al piso, before update, raya tratamiento de errores. Bueno, yo puedo ponerle ese nombre como le puedo poner cualquier otro nombre, ¿sí? Cualquier otro nombre le voy a poner. Si ustedes recuerdan, en uno de los anteriores videos yo hablaba de algo, mi aviso. Vean, es como decir aquí, on error go to, mi aviso, ¿sí? Hasta ahí. Entonces aquí, simplemente este término, usuario before update, ¿sí? Usuario, raya al piso, before update, raya al piso, tratamiento de errores, así se va a llamar el error que se causa cuando puede presentarse el término del 2108. Vean, una vez que nosotros tenemos esto, entonces en la siguiente línea lo que haremos es comprobar mediante un flujo condicional, vamos a comprobar si lo que estamos escribiendo en el usuario existe. Si lo que estamos escribiendo en el usuario existe, él nos deberá devolver un cuadro mensaje con una instrucción que dice el usuario, me.usuario, ya está siendo utilizado por otro usuario, ¿sí? Puede ser así. Entonces, acá simplemente le ponemos usuario, ¿sí? Y, de hecho, este cuadro mensaje que va a salir es bCritical. Recordemos que el cuadro mensaje bCritical es uno que se encuentra identificado con un símbolo que es una X en la parte izquierda de color rojo. Ese es el bCritical. Pero claro está que si usted quiere no le puede poner bCritical, le puede poner bInformation, como quiera. Le pone el nombre a la ventana, ¿sí? En este caso acá le ponemos usuario, ya existe, bueno, y le damos un nombre de otra cosa. Por ejemplo, en este caso el usuario ya existe, no le vamos a poner nada más, ¿sí? El usuario ya existe, nada de ponerle nombres de la veterinaria ni nada de eso. Y después vamos a un punto que dice 2md.cancel event y me.usuario ando es como decir deshaga, ¿sí? Si ya existe, deshaga lo que estamos intentando hacer, es decir, como romper la rutina y como devolvernos nuevamente a hacer el enfoque de el control usuario. La expresión que se dice decon está articulada en el punto en que cuando yo antes del decon enuncio el NZ, es como decir el dato sea lo que sea nulo. En este caso lo que yo escribo fue un espacio, un cero, cualquier cosa, pero que me lo toma, lo asuma.
¿sí? Entonces, por eso tenemos el if nz entre paréntesis. Ahora si viene el nombre de la expresión, de con, abro paréntesis, abro comilla doble, abro corchetes y pongo en ese momento como usuario, donde usuario es la referencia de ¿qué? Del campo. El campo que pertenece a la tabla, donde la tabla, cuyo nombre es, ahí entonces es donde vamos a aplicar el nombre de nuestra tabla. Entonces, acá el nombre de nuestra tabla, obviamente, ¿cuál vendría siendo? M, sí, podríamos decirlo así, M usuario, ¿sí? M usuarios, no más. O simplemente le ponemos MT usuarios, como quieran. Usted le puede poner M usuarios, porque donde enunciamos el término M usuarios es como hablar del maestro usuarios. ¿Listo? Y usuario es el nombre del campo. M usuarios es el nombre de la tabla. Usuario, volvemos otra vez a anunciarlo, pero va a estar encerrado entre comillas dobles. M usuarios, que es el dominio, va a estar encerrado entre comillas dobles. Tanto el primero como el segundo. El primero es el campo. El segundo es la tabla. El tercero es el criterio. Todos ellos estarán separados por un separador de este caso, que es la coma. Algunas veces en los sistemas operativos no trabaja la coma, sino trabaja el punto y coma, pero aquí en el mío trabaja la coma, entonces se deja la coma. Luego viene y se abren las comillas, estamos acá en este punto. Entonces, al abrir las comillas, enuncio, en ese momento entre la comilla doble, enuncio usuario, donde usuario es mi campo. Abro comillas, usuario igual, cierro comillas. Pero lo que viene después de la comilla es simplemente una comilla. Bueno, lo primero que va aquí a aparecer en este punto que está acá, tal vez usted aquí no lo alcanza a ver, pero voy a hacer lo siguiente. Yo voy a ampliar esto tan grande que lo podamos ver muy bien, muy clarito. En el access, el término de la comilla simple se identifica súper bien de la comilla doble. Cuando estamos trabajando con Word, pues uno dice, pues ahí hay como 3 apóstrofes, ¿no? Pero no es así. El primero es un apóstrofe. Recuerde esa palabra. El primero es un apóstrofe. El segundo es la comilla doble. Luego está un espacio y luego está el símbolo de concatenación. Luego está un espacio y luego está el nombre del control que almacena en este caso el dato, que en este caso es el código del usuario. Y luego otra vez el símbolo de ampersand y luego otra vez la comilla pero la doble. Luego el apóstrofe y luego la comilla. Bueno, se preguntarán ustedes que por qué la razón de apóstrofe, comilla doble, todos los detalles, luego comilla doble y luego apóstrofe y luego comilla doble, ¿sí? Porque sencillamente como este dato usuario es tipo dato texto corto, se debe de enunciar de esa manera. Pero cuando es un dato numérico, pues simplemente después del igual, el apóstrofe no se da, sino solamente la comilla doble. Luego un espacio, luego el símbolo ampersand, luego el nombre del control, luego el espacio, luego ampersand, o sea, el símbolo de la concatenación, y luego, después de eso, la comilla doble y otra vez comilla doble, ¿sí? La primera es para enfocar que es simplemente un dato tipo numérico y que está encerrado dentro de otro que tiene que ser el criterio. Y después cerramos con un paréntesis y ponemos un 0. ¿Por qué? Porque el 0 es un formato. Entonces cerramos con paréntesis y después decimos que si eso es mayor de 0, y ahí entonces viene el término que normalmente se ajusta en el if, que es el then. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Pues simplemente que bote como resultado un cuadro mensaje que diga el usuario tal cosa ya está siendo utilizado por otro usuario. Y después los datos pertinentes
al manejo de ese cuadro mensaje que dice usuario ya existe. 12md.cancel event, donde cancel event es simplemente una instrucción que lo que hace es cancelar el evento. Y símbolo de admiración cerrado, usuario puntuando, es como decir, devuelva nuevamente el cursor y estaciónelo en el control me.usuario. Y eso es todo. Y si es lo contrario, entonces sencillamente, pues, ¿qué va a hacer él? Me va a llevar al siguiente campo que se llama me. Bueno, ya ahí en este caso no sería me vendedor, sino sería en este caso me nb usuario, ¿sí? Me nb usuario. Aquí lo vamos a poner así, nb usuario. ¿Listo? Set focus, que significa estaciónese en ese control llamado nb usuario. Bueno, termina el if, o sea, ese ciclo condicional, ese flujo condicional ahí termina. Entonces viene y dice, usuario before de salir, ¿sí? Es decir, que esa rutina se rompe inmediatamente cuando ya se ha notado que pues este usuario no existe, listo, sale. On error go to 0 significa como regresar nuevamente a este punto para poder dictaminar otro número a ver si ese existe o no existe, o termina la rutina. Pero de todos modos, como el punto es que si esta instrucción que está aquí arriba, aquí abajo, que dice usuario before update, raya, o sea, usuario, raya al piso, before update, raya al piso, tratamiento de errores, 2 puntos, no existiera, pues se causa inmediatamente la presencia de una ventana molesta que es el 2108, que muchas veces la persona dice, ay, me acaba de salir ese error, qué maluco, no quiero que me salga ese error. Entonces, sencillamente, para que no salga ese error, pues simplemente le ponemos así. Después de los 2 puntos de aquí del nombre de usuario, before, de tratamiento de errores, que simplemente es algo que está procediendo de acuerdo a lo que dice aquí en el on error Q2, ¿no? Aquí, porque él está diciendo, váyase al error llamado así, que es en este caso este que está acá, al error llamado así, y ahí entonces, ¿qué hace? Valida el error, en este caso 2108, que eso lo conocimos, nosotros vimos la expresión er.number, entonces en este caso er.number es igual a 2108, donde lo que vamos a hacer es lo siguiente, si ese dato se causa, pues lo que salga en este momento sea un mensaje que diga MSGVoz, el registro no existe. Tomará en este momento acción para ser guardado. ¿Sí me explico? El registro no existe o el registro no lo ha tomado aún un usuario, ¿sí? O el código no lo ha tomado aún ningún usuario. Bueno, uno se inventa cualquier cosa. Lo importante es que se entienda que el mensaje es muy claro, que dice que el dato que yo estoy ingresando del código del usuario pues no existe aún, ¿sí? Es una manera de alertar a la persona y que va a ser guardado, es decir, que va a ser tomado para poderlo ubicar en los procesos. Bueno, entonces dice, el registro no existe, tomará en este momento acción para ser guardado. Este tomará aquí es con tilde, ¿no? Bueno, termina el flujo condicional ahí. Estas otras expresiones que están acá, que están con comillita, son simplemente comentarios. Esos comentarios generalmente era algo que salía antes de que uno no conociera el manejo del tratamiento del error. Cuando alguna vez yo vi esta instrucción que me la facilitaron a mí en Todo Expertos, un amigo, yo pensaba, yo decía, ya me acuerdo quién fue el que me facilitó a mí este concepto. Esto fue nuestro amigo Jacinto Trillo. Nuestro amigo Jacinto Trillo, que es un mentor muy grande y nos ha ayudado siempre en este concepto. Aunque también entre los expertos, de todo experto, siempre voy a dar lugar al reconocimiento de otro personaje que se llama Ingeniero Eduardo Pérez Fernández, que también es excelente, ¿sí? Entonces, de él he aprendido también muchas cosas. Y bueno, una cosa que yo aprendí fue el manejo de esto de la parte, bueno, no tanto de él,
pero sí pude apreciar algunas veces en sus instrucciones que manejaba eso, pero yo cuando veía eso yo decía, no entiendo, no comprendo el manejo del error, por qué lo manejan así. Pero después de tomar un pequeño curso sobre programación, dictado por un español, ahorita no me acuerdo, eso es de, creo que de Píldoras Informáticas, si más me recuerdo, a través de él aprendí cómo es el manejo del if error. Entonces yo dije, bueno, como aquí se enuncia el 2108, pues yo lo voy a tratar. Entonces dije, if error punto number igual 2108, ven, que significa entonces, ahí es donde va el lugar. Entonces ahí es donde va a salir el mensaje. Cuando él tome lectura de que es el 2108 justamente, va a botar ese error. Si no fuera ese error, pues simplemente nunca lo va a mostrar, ¿de acuerdo? Y las demás instrucciones, pues obviamente no se toman en cuenta porque después de eso simplemente terminado el condicional, él simplemente va a terminar en un punto que dice resumen. Usuario before update salir, es decir, sale y listo, no hay problemas. Cuando yo salgo y sin haber hecho ninguna rutina, de todos modos, él no me va a guardar absolutamente nada, ni me va a provocar errores de duplicado, ni nada de esa cosa. Nunca va a pasar nada de eso. Esa es la rutina de este tratamiento que vamos a tomar acá. Ahora bien, ya habiendo conocido los detalles de todo esto, entonces lo que sigue a continuación es esto. Bueno, yo guardo acá y lo tenemos en cuenta que eso lo vamos a manejar para el caso de lo que va con Dev Project. Cerramos aquí. Bueno, cierro acá. Entonces, en Dev Project sucede que cuando el sistema se carga, ahí, cuando el sistema se carga, habitualmente él va a botar inmediatamente el panel principal. Ahí está tomando lectura. Bueno, ahí entró, pero ahí no tomó en ningún momento rumbo hacia el panel principal. Pero resulta que cuando nosotros le damos la entrada al panel principal, bueno, quisiéramos que en el momento en que se cargara el panel principal, lo primero que pasara fuera lo siguiente, que nos botara un mensaje en pantalla que dijera, bienvenido, que dijera así, bienvenido al sistema Dev Project, punto. Si usted es un nuevo usuario, dese de alta. Para ello, escriba sí. Si no lo es, escriba no. ¿Esto qué significa? Que si yo le digo sí, inmediatamente él va a proceder a cargarme una ventana. Una ventana emergente, obviamente, donde lo que yo voy a hacer es inscribirme como usuario. Y después de guardar, tengo que obviamente salir y volver a entrar al sistema. Pero si yo ya soy un usuario registrado en el sistema, entonces simplemente digo no. Y de inmediato lo que sea es que me cargue el panel principal, pues para empezar a trabajar. Si yo le digo que no, bueno, tendríamos otra situación así. Si yo le digo que no, entonces sería interesante que él nos botara una ventana emergente donde estuviera plasmado los siguientes detalles. A la derecha, una serie de checkbox que yo pudiera marcar para decir, mire, yo como usuario tal, estoy autorizado para trabajar. Estoy autorizado para trabajar con usuarios, con procesos, con personas, con mascotas, con servicios, con productos, con clínica, con laboratorio, con eventos y con patrocinio, ¿sí? Digámoslo así. Pero si, por ejemplo, entra otro usuario, entonces resulta que si el usuario quiere tomarse el juego de decir, ay, sí, yo voy a usarlas todas y las marca todas, entonces el sistema inmediatamente va y detecta y dice, pero espérate un momentico, porque tú no estás autorizado para entrar a todo esto. Entonces, que el sistema bote un mensaje que diga, usted no está autorizado o no está con las credenciales correctas para usar el sistema según lo que a usted le han asignado, ¿sí?
Eso es algo muy importante que usted lo tenga muy presente. Pero bien, entonces, como esto va para largo, entonces ya les acabo de explicar este punto acá. Yo los voy a dejar a ustedes como en el stand-by, ¿no? Como para decir, ay, Sandra, aquí terminó, esto está como bueno, pero no sigue. Entonces yo les quiero decir lo siguiente. En la próxima entrega les voy a hablar de ese tema. O sea que hasta aquí este video termina. Esto era lo que yo les quería a ustedes comentar. Este video termina acá el 21. Es la entrega número 1 del proceso de los usuarios. Y esperen la entrega número 2 del proceso de los usuarios, donde voy a tratar ese tema. ¿Listo? Entonces, Dios mediante, nos vemos en el próximo video. Entonces, les agradezco sus comentarios, les agradezco un like si les gustó este video y si están interesados en seguir aprendiendo. Les agradezco la suscripción si son ustedes nuevos, ya conocen mi historia. Y por último, como siempre, hago pauta pues para mi trabajo. Las personas que tengan una empresa relacionada con el tema de las veterinarias, les quiero decir que mi talento humano está disponible para poderles asistir, orientar, asesorar, para poder desarrollar, para poder crear, para poder mejorar, y que si usted como tal está interesado en querer realizar o querer establecer un vínculo comercial con mi persona, solamente basta con que entre en www.infoyayate.com y se remita a donde dice regístrese. Allí usted ingresa su nombre completo, el país donde usted está, escribe el correo electrónico, que es muy importante tenerlo, el cuerpo del mensaje, de lo que me quiere decir. El asunto pues, generalmente sería solicitar consulta o solicitar información sobre servicios, ¿no? Y me lo envía. Y a vuelta yo le estaré dando una respuesta con todos los detalles, que son cuánto es el valor del servicio, cómo se cancela, dónde se cancela, según 2 puntos. Si usted está en Colombia, cómo se cancela. Y si usted está fuera de Colombia, cómo se cancela. ¿Cómo se acredita el pago? Y cómo se da los entregables de este proceso. Y todo lo pertinente a los medios de comunicación, cómo los vamos a trazar, cómo voy a recibir yo las directrices de parte suya, instrucciones y todo eso, porque de todo esto pues se necesita. Entonces, así quedamos, amigos. Entonces, quedo aquí invitándolos a la entrega del próximo video sobre el tratamiento de los usuarios, que va a estar bastante interesante. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta pronto. Created using Powtoon.